Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a iniciar con una sesión número 3 que consiste en la derivada de un cociente. Es importante considerar que todas las sesiones que hemos estado viendo desde la número 1 deben de irse recopilando para ir formando una secuencia dentro del aprendizaje que estamos adquiriendo en estos métodos que son las formas ordinarias de derivación. Antes de iniciar este espacio, quise hacer un énfasis para preguntarte cómo vamos, cómo nos estamos sintiendo con este proceso. Y en este contenido quiero comentarte que posiblemente vas a encontrar o has encontrado algunas dificultades a la hora de ejercitar los ejercicios que hemos estado destinando para cada una de las tareas. Sin embargo, quiero compartirte y decirte que conserves la calma, que repases el video, que recuperes todas tus dudas, las vuelvas a repasar, que te apoyes en los correos electrónicos, en el profesor y también, claro, con alguno de tus compañeros para poder disipar estas dudas. Quise hacer este énfasis porque es importante que todos los métodos de derivación deban de aprenderse de forma consolidada. Esta consolidación se da de forma paulatina. Entonces, no te desesperes, recuerda que entre más te equivoques, tendrás más éxito. Puedo decir que no existe en el mundo una persona que haya aprendido significativamente si no ha experimentado a veces el fracaso. Este fracaso es lo que nos forma como personas, en este caso como estudiantes, y con el afán siempre de que nuestro conocimiento sea sólido y que podamos seguir adelante. Así es que, una vez dicho esto, te invito a que veamos este video y lo analicemos de forma reflexiva. ¿Iniciamos? Bien, vamos a dar inicio ahora con el ejemplo número 1. Habíamos comentado hace un momento en la introducción que este nuevo tema que vamos a dar inicio se llama la derivada de un cociente. Se caracteriza el cociente porque está expresado en forma de fracción, es decir, tenemos en este caso un numerador y tenemos un denominador, de tal forma que estos términos están expresados en la fórmula que vamos a dar de aplicación. Para reconocer la fórmula podemos decir entonces que la derivada con respecto a x de u entre v es igual a v por la derivada respecto a x de u menos u por la derivada respecto a x de v, y todo eso dividido entre v al cuadrado. Es importante que consideres que en este caso u necesariamente debe de ser el numerador. En algunos espacios de esta explicación voy a referirme al numerador como el término que está arriba y al denominador como el término que está abajo. Bien, entonces, para poder indicar o expresar o desarrollar, en este caso, el ejemplo número 1, pues vamos a remitirnos al siguiente. Y es igual a 3x más 1 entre 3x menos 1. Aquí voy a decir entonces que u debe de ser necesariamente el término que está aquí y v debe de ser necesariamente o de forma obligada, para ser más preciso, el término que está en la parte de abajo, o sea, el denominador. Una vez que hemos reconocido cuánto vale u y cuánto vale v, tenemos que utilizar la fórmula, pero antes de ello habíamos dicho que es necesario provocar la búsqueda de la función pendiente. Para provocar la búsqueda, entonces decimos derivada con respecto a x de 3x más 1 entre 3x menos 1, ¿verdad? Bien, una vez que ya expresamos la búsqueda de la función pendiente, lo que sigue
Lo que continúa es anotar la fórmula. Para poder encontrar los términos, había yo recomendado que en el método muy especial, particular mío, es anotar la fórmula tal cual y después depositar los elementos en dicha fórmula para tener una mayor apreciación de cada uno de los datos que se van sustituyendo, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula. Vamos a decir entonces, B. ¿Cuánto vale V? 3x menos 1. Ese valor lo vamos a colocar aquí y me va a quedar 3x menos 1 elevado al cuadrado. De la misma manera, aquí encontramos otra vez ese valor de V y lo vamos a anotar así, 3x menos 1. Aquí tenemos nuevamente el valor de V, volvemos a anotarlo para que nos quede expresado de esa forma. Ahora nos falta U, pero U vale 3x más 1, entonces este dato va aquí y va acá. Y nos va a quedar, por lo tanto, entonces, 3x más 1, menos de la fórmula, menos U, y nuevamente 3x más 1, ¿verdad? Vamos a dejarlo bien para que se aprecie. 3x más 1, ahí lo tenemos. Bien, ahora voy a proceder a derivar cada uno de los términos. Por ejemplo, aquí me queda un término, aquí son dos términos que se van a derivar, aquí pasa lo mismo, aquí está 1 y aquí tenemos el número 2. Entonces vamos a desarrollarlos y tenemos, por lo tanto, que de y con respecto a x es igual a 3x menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí vamos a poner 3x menos 1, este que está aquí, ¿verdad? Eso es. Después, derivada de 3, lo vamos a anotar de esta forma, derivada con respecto a x de 3x, ¿verdad? Más derivada de 1. Entonces vamos a anotarlo así, derivada de 1 respecto a x. Continuamos, menos 3x más 1. Aquí tenemos dos derivadas, 1 y 2. Por lo tanto, nos va a quedar derivada respecto a x de 3x menos la derivada de 1. Y ya con eso hemos desarrollado parte de la fórmula. Ahora vamos a continuar aplicando los principios que habíamos visto desde la sesión número 1. Por ejemplo, el principio número 1 dice derivada de una constante es igual a 0. Como 1 es una constante, al derivarse me queda 0. Otro principio que conocemos es la derivada de un número. Con una x te queda el número, ¿verdad? Bien, ahora en este caso, la derivada de una constante nuevamente es igual a 0. Y en este caso, la derivada de un número con una x te queda el número 3. Vamos a ponerlo aquí para que no vaya a haber confusión. 3. Muy bien. Ya que tenemos aplicados los principios, seguimos desarrollando la fórmula. Derivada de y entonces con respecto a x, trazamos una línea, volvemos a anotar el denominador de la misma manera, 3x menos 1 al cuadrado. 3x menos 1 lo bajamos aquí y lo ponemos acá. Por este 3 va aquí más 0, ¿verdad? Muy bien, lo anotamos así. Menos 3x más 1 por nuevamente 3 menos 0. Muy bien. Ahora continuando con la forma que estamos desarrollando, me queda acá 3 más 0 que es igual a 3. Por lo tanto, estos dos elementos se expresan como 3x menos 1, aquí lo ponemos, ahí está, multiplicado por 3, aquí lo vamos a poner por 3. Signo negativo. Y nuevamente, este elemento 3x más 1 se pone aquí y te queda así, ¿verdad? Perfecto. 3 menos 0 es igual a 3. Y todo esto dividido entre 3x menos 1 elevado al cuadrado.
Ya que tenemos esta expresión, es importante hacer la siguiente recomendación. Y grábate bien grabadito lo que puede suceder con ese signo negativo. Este signo negativo es un poco tramposo, porque a veces nos queda por ahí algún número producto de manipular de forma equivocada este signo menos. Entonces, aquí te voy a poner para que no se te olvide. Vamos a ponerle ojo con el signo menos. Ojo con el signo menos. ¿Sí? Muy bien. Para poder entonces desarrollar, vamos a multiplicar esto y vamos a multiplicar esto. Y de la misma forma. Pero aquí es conveniente que hagamos lo siguiente. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual, nuevamente, trazamos la línea, ponemos 3x menos 1 al cuadrado. Ahora sí, 3 por 3 es igual a 9x. Menos por más es igual a menos. 3 por 1 y nos queda 3, ¿verdad? Antes de multiplicar esto, yo recomiendo que hagamos lo siguiente, fíjate bien. Vamos a cambiar aquí el orden de los factores. Es decir, vamos a poner menos 3 primero y después vamos a anotar 3x más 1. Esa recomendación consiste en que podamos apreciar de alguna forma más clara cómo se va desarrollando el término. Por ejemplo, aquí podemos decir que, expresándolo así, el valor de menos 3 va a multiplicar a este término, pero también ese menos 3 va a multiplicar al segundo término. Dependiendo del número de elementos que estén en el paréntesis, será el número de elementos que estén afectados por este signo negativo. Muy bien. Hecha la aclaración anterior, entonces continuamos. 9x menos 3, lo vamos a anotar así. Ahora, bien, menos por más es igual a menos. 3 por 3x me da 9. X, ¿verdad? Ahí va. Menos por más es igual a menos. ¿Sí? 3 por 1 es igual a 3. ¿Sí? Entre 3x menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a reducir, en este caso, 9x con menos 9x son simétricos, se cancelan. Pero en este caso también, menos 3 y menos 3 se pueden sumar, ¿verdad? Menos 3 más menos 3 te da menos 6. Y esto nos queda entonces menos 6 entre 3x menos 1 al cuadrado. Y esta es la respuesta del problema. Significa entonces que la función pendiente de esa función es menos 6 sobre 3x menos 1. Y con eso concluimos el ejemplo número 1. Muy bien, después de haber visto el ejemplo número 1, ahora vamos a dar cabida al ejemplo número 2. En este caso, este ejemplo tiene una pequeña variante, pero esa variante pues solamente define el desarrollo un poco distinto al ejemplo número 1. Sin embargo, los principios de derivación, la fórmula, se sigue aplicando con las mismas consideraciones. Habíamos comentado entonces que lo importante en la fórmula del cociente es identificar los elementos del numerador como u y en este caso como v. Habíamos comentado entonces que de forma necesaria u viene siendo el término que está arriba del numerador y v viene siendo en este caso lo que está en la parte de abajo
o sea, el denominador, perdón. En ese denominador vamos a encontrar entonces que ese se encuentra ubicado en esta parte, en esta parte y en esta parte, y que el numerador se encuentra ubicado acá y acá. Para poder aplicar la fórmula, entonces decíamos que es importante que provoquemos en una función la búsqueda de esa pendiente, la búsqueda de esa función tangente. Entonces debemos de afectar ambos elementos por el operador de derivación, lo que significa entonces que la derivada respecto a x de ax más b menos 1, que es este elemento, entre a menos 3x, nos está dando la consideración de esa búsqueda de la función pendiente. Muy bien, ahora vamos a aplicar la fórmula. Habíamos dicho que mi recomendación especial es anotar la fórmula tal cual mientras nos hacemos hábiles y muy expertos para poder omitir este paso. Bien, entonces vamos a anotar aquí, nos queda v y derivada respecto a x de u menos u por la derivada respecto a x de v. Ahí está la fórmula. Ahora vamos a cambiar los elementos. ¿Cuánto vale u entonces? U a x más b menos 1. Entonces vamos a poner aquí esos datos, que es a x más b menos 1, ¿verdad? Signo de la fórmula. Nuevamente la u se repite aquí, entonces este dato va situado acá, lo vamos a anotar como a x más b menos 1. Ahora vamos a considerar el término de v. v es a menos 3x, lo vamos a anotar aquí, que es a menos 3x, en este caso elevado al cuadrado por condición de la fórmula, y aquí lo volvemos a repetir, a menos 3x acá, y nuevamente va aquí como a menos 3x. Una vez sustituidos los elementos en la fórmula, pues vamos a proceder a derivar cada uno de ellos. En este caso son 1, 2 y 3, lo que significa que el operador va a operar esto, valga la redundancia, y ese mismo operador va a operar este y este otro. Muy bien, continuando con el problema, entonces tenemos la derivada de y con respecto a x es igual, y anotamos los elementos de la siguiente forma. A menos 3x lo vamos a considerar aquí elevado al cuadrado. Este elemento que está aquí tal cual lo vamos a anotar acá y me queda a menos 3x. Ahora vamos a anotar aquí la partición de la primera, la segunda y la tercera expresión con su derivada respectiva cada una de estas. Entonces, la derivada con respecto a x de a x para el primero, más la derivada con respecto a x de b, menos la derivada con respecto a x de 1. Ahí está. Signo negativo. Este término tal cual también lo ponemos acá nuevamente y nos queda a x más b menos 1. Y en el siguiente factor expresamos una y dos derivadas, es decir, la derivada de a primero, y la vamos a anotar aquí de esta manera, a. Signo negativo, la derivada con respecto a x de 3x. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a recurrir a cada uno de los tres principios que ya hemos visto desde la clase número 1. El primer principio dice que cuando derivamos una constante o un número es igual a 0.
En este caso también ocurre lo mismo. Al derivar una constante, b es igual a 0, porque b es una constante expresada en las primeras letras del alfabeto. Otro principio nos dice que al derivar una constante por una x, te queda la constante, ¿verdad? Muy bien. En este caso también nuevamente recurrimos al principio 1. La derivada de una constante es igual a 0. Al derivar un número con una x, te queda el número que en este caso es 3. Muy bien. Entonces, dándole continuidad a este problema, la derivada de y con respecto a x, nuevamente, trazamos los elementos de esta manera y vamos a anotar esto aquí tal cual. A menos 3x por a, que nos queda nada más 0, menos 0. Ahí está. Menos este elemento que vamos a ponerlo aquí, que es ax más b menos 1. Multiplicado, en este caso por, aquí me quedó 0 y aquí me quedó menos 3, así, ¿verdad? Perfecto. Todo esto dividido entre a menos 3x elevado al cuadrado. Entonces, continuando de y con respecto a x es igual, nuevamente, trazamos la línea de división. En el denominador, ponemos abajito 3x a menos 3x al cuadrado. Y en esta parte de aquí arriba, este pasa exactamente igual, que nos da a menos 3x multiplicado por a más 0 menos 0 es igual a nada más, menos ax, que vamos a anotarlo aquí, más b menos 1 multiplicado por 0 menos 3, que nos da menos 3, ¿verdad? Dentro de la recomendación que dimos para garantizar que este signo se distribuya de forma correcta en la expresión, habíamos comentado que es importante cambiar aquí el orden de los factores. Entonces, esto nos puede quedar de la siguiente forma. Esto es igual a menos 3x, que lo vamos a anotar aquí, a menos 3x, multiplicado por a. Perfecto. Ahora, menos, que está de la fórmula, cambiamos el orden, me queda menos 3, multiplicado por ax más b menos 1. Lo vamos a anotar aquí, ax más b menos 1. Ahí está. Perfecto. Todo esto dividido entonces entre a menos 3x elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a desarrollar cada uno de los elementos. Entonces aquí multiplicamos por el primer elemento, multiplicamos por el segundo. Y aquí vamos a multiplicar así, segundo elemento y tercer elemento, ¿verdad? Entonces, derivada de y con respecto a x es igual, vamos a anotar esto así, a por a me queda a al cuadrado, más por menos es igual a menos 3x por a nos queda 3a x. Ahora, menos por menos es igual a más, ¿verdad? Más 3. 3 por ax queda más 3a x. Menos por menos es igual a más. Por más que tenemos aquí, nos queda más. 3 por b es igual a 3b. Menos por menos es igual a más. Por menos nos da menos. 3 por 1 es igual a 3. Y todo esto dividido entre a menos 3x elevado al cuadrado. Bueno,
Finalmente, casi terminando con este problema, nos queda de la siguiente manera: a menos 3x, vamos a anotarlo bien para que se distinga, al cuadrado, y buscamos la semejanza de términos. Por ejemplo, ¿cuántos términos de a cuadrada contiene la expresión? Este es el único, ¿verdad? Entonces vamos a decir que lo vamos a pasar exactamente igual, a cuadrada. Ahí está. Este término que está aquí se cancela con este porque son simétricos, son iguales con signo distinto, ¿verdad? Uno positivo, otro negativo, entonces me da 0. 3b tampoco tiene semejanza con ninguno y lo vamos a anotar de la misma manera, más 3b, y finalmente menos 3. Entonces, con esto podemos decir que el problema queda concluido y podemos considerar entonces que este resultado nos define, en este caso, la función pendiente de esta expresión dada en forma de cociente.